Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La columna vertebral, el control de nuestro cuerpo. Todos, alguna vez, hemos sufrido dolores agudos de espalda que provocan inmovilidad, unos con más intensidad cuando se trata de casos muy complicados, otros leves y algunos que requieren cirugía porque no se le encontró solución medicinal a su caso. ¿Qué tanto la medicina moderna y su aliada, la alta tecnología, hoy pueden resolver este tipo de problemas con intervenciones no invasivas o tratamientos novedosos que evitan sufrimiento al paciente? ¿Qué tan costosas son y cuáles son los logros en el rubro profesional médico que Tijuana puede ofrecer a los que padecen estos malestares? En nuestro programa de hoy pondremos sobre la mesa este tema de interés general para todos aquellos que necesitan una orientación responsable y seria. Nos acompañan dos expertos en la materia que aportarán sus conocimientos en una charla médica que seguramente despejará dudas al respecto. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. Y el de hoy es de mucho interés porque hay muchísima gente que lo padece, nada menos que el 10% de la población. Así que estamos con un programa de lujo, con invitados de lujo también, que nos van a explicar sobre la columna vertebral, lo que sostiene nuestro cuerpo y lo que cada vez, conforme avance la edad, hay mayores problemas. Hay muchas interrogantes que vamos hoy a recabar aquí y seguramente con unas explicaciones muy profesionales como nuestros invitados de hoy. Tengo el gusto de presentar a la doctora Ana Laura Bonilla. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. El doctor Gracias Moisés del Águila. Buenas noches. Iba a decir de Águila, pero no, es del Águila. Águila. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a leer al aire el currículum de ustedes dos, si me permiten un minutito, y regresamos. Doctora Alma Laura Bonilla Hernández, médico general egresada de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Es maestra en Administración de Organización de Salud, maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana y doctorante en Administración. Cuenta con más de 25 años de experiencia en administración de hospitales y servicios médicos. Actualmente es directora general en Advanced Health Medical Center, con casi 9 años de experiencia brindando bienestar y calidad de vida a más de 3,000 pacientes sin complicaciones y logrando que reciban la mejor experiencia al hacerlos sentir como en casa. También nos acompaña el doctor Moisés del Águila Martínez, egresado de Medicina General de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital Universitario de Aguascalientes. Cuenta con 30 años de experiencia en medicina y en su trayectoria se ha destacado por ser ponente invitado en múltiples congresos nacionales, además de su desempeño como jefe de residentes. Ya estamos de regreso y con la esperanza de que este programa resulte de interés para usted, con todas las preguntas que tenemos y la parte que esperamos de vuestra parte para que nosotros nos saquemos de muchas dudas. Yo decía al comienzo que el 10% de la población, según estadísticas, tienen problemas de espalda, que se me hace una cifra realmente espectacular, ¿no? Si estamos hablando de 6,000 y pico de millones, estamos hablando de más de 650 millones de personas con problemas de espalda. Y tomando en cuenta que ustedes atienden pacientes tanto de Estados Unidos como de Canadá, la pregunta es, doctor y doctora, ¿cuál sería el problema más recurrente por el que acude la gente en su ayuda? Bueno, en este caso va a depender mucho de la edad. Generalmente la gente relativamente joven lo que más presenta son patologías discales, hernias de disco, ¿sí? Esguinces lumbares o alteraciones de nacimiento congénitas. Y por otro lado, la gente de los 50 años en adelante, la patología es más degenerativa. Degenerativa hablamos de trastornos de desgaste.
En ocasiones pueden ser similares a la sintomatología, pero no necesariamente. O sea, va a depender el grado, la etapa y la alteración en particular que tenga para los síntomas que vaya a dar al paciente. Entonces, básicamente, gente mayor de 50, 60 en adelante, artrosis degenerativa, que es un desgaste natural, y básicamente gente de 40 hacia abajo, alteraciones agudas o esguinces o hernias de disco. Fuera del aire usted me mostraba esos 4 ejemplos de columna. De la evolución natural. De los 20 años. Si lo vemos de 20 años, vemos los discos amplios, altos, y los orificios por donde salen los nervios bastante amplios. Alrededor de los 40 años de edad existen ciertos cambios en cuanto a altura en los discos que más se dañan. De los 5 lumbares es L4, L5 y L5, S1, son los que más se dañan. No quiere decir que los otros no se dañen, L1, L2 o L2, L3, pero perdón, doctor, por frecuencia. La pregunta básica, ¿por qué L? ¿Es lumbar? Lumbar 1, lumbar 2, okay, lumbar, son 5 lumbares. Muy bien. Entonces la cuarta y quinta, y la quinta y la primer sacra son las que más se dañan. Entonces a los 40 años de edad podemos tener patología discal en cuanto a pérdida de altura de disco, pero tener los orificios donde salen los nervios libres, a reserva de que si trae una patología discal, entonces comprime el nervio y ya no va a estar tan libre, y es donde tenemos problemas de disco o de radiculopatía. Si llegamos a los 60, ya hay ciertos cambios de degeneración en donde se pegan los discos, se va pegando los cuerpos vertebrales, pero ya los orificios donde salen los nervios ya están más cerrados. La tercera edad. La tercera edad. Y un poquito más, 70 años de edad, se pega, y esto nos permite o nos hace que la postura de las pacientes se vaya en flexión, se jorobe, y que en cierta forma tenga más cerrado esto. Obvio, es importante considerar que una caída aquí realmente no nos va a dar gran problema, porque hay mucho espacio para donde se mueve el nervio. Una caída, un sentón, un golpe, aquí es mucho más sintomático porque está mucho más cerrado el nervio. Entonces, depende de donde sea la edad, el problema es lo que vamos a ver. O sea, a medida que avanza la edad hay más. Por eso las caídas en la gente grande son tan graves. Si se cayó, se resbaló y fue una caídita muy leve, sí, pero ya está muy alterada la anatomía y ahora sí que es la gota que derrama el vaso lleno de agua. Claro, ¿no? claro. Doctora, ¿existe alguna raza en particular que pueda tener más problemas de columna o de este tipo de problemática ortopédica, digamos? ¿O esto es parejo para todo el mundo? No me refiero a la evolución o la involución que nos acaba de mostrar el doctor, sino en general. ¿Existe alguna raza en particular que tenga más problemas en la espalda? Bueno, aquí en realidad todos podemos tender a sufrir problemas de columna, como bien lo mencionó el doctor, porque a lo largo de la edad, pues la columna va sufriendo una degeneración normal. Los coreanos en particular son una raza que tiene mucho este tipo de afección, porque ellos como raza en particular tienen mucha estenosis de columna. Entonces ahí podría ser una raza la cual está un poquito más propensa a tener esos problemas desde joven y no necesariamente por la edad. Lo que sí es cierto, y el doctor puede darte mayor información que yo, seguramente es el peso, ¿no? Otro factor importante por el cual estamos viendo estos procesos en gente más joven es porque cada vez en el mundo en general tenemos un peso mayor. Entonces la columna es nuestro eje, la columna está cargando y entonces ese peso adicional hace que se empiecen a sufrir cambios antes de lo que naturalmente debería de suceder como un proceso de vida natural. Suena lógico. Yo recuerdo hace algunos años cuando un cardiólogo me explicaba los problemas de sobrepeso. Me decía, si tienes 10 libras de más es como si cargaras una maletita todos los días con 10 libras a donde vas, entonces tu corazón trabaja, pero no sabía que estaba también, es obvio porque, o suena lógico lo que dices en cuanto a la cuestión ortopédica, el cuerpo, cómo soporta el peso, pero también el peso entonces es un problema serio. Sí, hay factores extrínsecos que son por fuera, como son cosas que puede uno modificar. El sobrepeso es uno de los factores que más provoca sobrecarga en carillas articulares de la columna, pero también en rodilla, también en cadera. Entonces sabemos que 1 kilogramo de peso arriba del peso ideal corresponde a 3 kilos en cada rodilla, a 6 kilos en cada cadera y un promedio de 5 kilos a nivel de cada cuerpo vertebral. Entonces, si una persona trae 20 kilos de más, pues son 60, por decir, 20 kilos por 6, son 120 kilos en cada cadera, por decir. Entonces, aparte el peso, la sobrecarga no es aritmética, es geométrica, por eso hay más desgaste. Claro,
El sobrepeso es uno de los factores que favorece el desgaste articular. El otro es el tabaquismo, ¿sí? El otro es el alcoholismo, la desnutrición, la vida sedentaria. O sea, son muchos factores, pero uno de los que no se ve y que también es muy importante es el factor genético. Hay gente que genéticamente viene predispuesta a desgastarse más rápido que sus familiares o congéneres, ¿no? Entonces, también eso no lo vemos, pero existe. Claro, sí. ¿Ah? ¿Por qué el tabaquismo? El tabaquismo es una enfermedad que se adquiere por el vicio del cigarro y el problema es que todos los componentes que tiene el humo del tabaco, que son cancerígenos, tienen particularmente un cierto efecto sobre la función y la reproducción del hueso, ¿sí? Dentro de todas esas sustancias destruye mucho el hueso. Siempre pensamos que el tabaco nos va a afectar más el pulmón, que sí nos afecta demasiado, pero nos afecta sobremanera el hueso, exageradamente, ¿sí? Lo debilita y lo hace más osteoporótico. Eso es sorprendente. Bueno, por lo menos para mí que soy neófito en la materia, no sabía que tanto perjudicaba el cigarrillo a la parte Sí, ósea. nosotros sabemos, inclusive nos ha tocado operar gente que obviamente no nada más el hueso, también los vasos arteriales y las venas, ¿no? Es un paciente que va a tender a sangrar más, va a tender a no tener buena coagulación, va a tener problemas más serios, ¿sí? Que si no fuera tabaquismo positivo, ¿no? ¿Y la parte del alcohol, que también dijo? El alcohol también afecta. El alcohol afecta en la cuestión del metabolismo de las proteínas a nivel hepático. La mayor parte de las alteraciones que ocurren a nivel del alcohol son sistémicas, ¿sí? Afectan todo el sistema corporal. Obviamente, principalmente el hígado. El hígado es el productor más eficiente o el productor eficiente y efectivo de proteínas. Entonces, las alteraciones de las proteínas y de las colágenas que forman la constitución del hueso se deteriora demasiado también con el alcohol. Y eso favorece los Nos problemas. debemos cuidar de no consumir mucho alcohol, no fumar. No comer demasiado. No comer demasiado comer demasiado. y realizar actividad Hacer física. ejercicio. Ujú. Porque O sea, el ejercicio favorece el fortalecimiento de los músculos y los huesos en forma continua. Aunque sea una vida más aburrida, tendremos huesos más fuertes. Más sanos, exactamente. Bueno, te puedes ir a bailar, entonces Claro, ahí está eso muy sí, divertido. Eso sí, eso sí. ¿Dónde escriba, doctor, el secreto de brindar soluciones a estos problemas? La atención permanente, la alta tecnología, el cuidado, es decir, lo que usted me habló ahora recientemente de las dietas y eso. ¿Cuáles son las soluciones para un paciente que evidentemente me imagino que será la prevención Lo ante ideal. cualquier dolor o ante cualquier malestar que Sí, que lo se que trate pasa de- aquí con nosotros cuando vemos pacientes con problemas de columna es que hasta cierto punto es válido. El paciente tiene un dolor de espalda y lo primero que hace le dice al compadre, fíjate que me duele, compadre. El compadre es el que hace los tacos en la esquina y le dice, tómate esto. Y se lo toma y generalmente cuando no es un problema serio se va a quitar. Pero si vuelve la molestia y sigue, y sigue, y sigue, y empiezan primero con tratamientos convencionales, van a la farmacia, se autorrecetan o van o piden opiniones, la mayor parte de las ocasiones, cuando no es un problema serio, cede solo, ¿sí? Porque puede ser algún dolor de espalda mecanopostural o por un esguince, un movimiento brusco, un esfuerzo inadecuado que le puede haber provocado el dolor. Pero cuando ya es constante, constante, constante y se asocia algún otro tipo de síntomas, ya no es nada más de entrégame esto, dame aquello, porque la persona tolera mucho el dolor y dice, es que yo me aguanto mucho, sí, pero no se trata de aguantar, porque la evolución del problema se va haciendo más grande, como una bola de nieve, y al final de cuentas lo que pudo haberse corregido con algo mínimo ya implica un procedimiento un poquito más incisivo, más agresivo, ¿no? Y ahí mucho la edad no tiene que ver. Tengo el caso de un ahijado de 32 años que sufre mucho de los dolores de espalda, o lumbalgia. Lumbalgia o lumbolciatalgia que les dicen, ¿verdad? Pero es bastante frecuente, o sea, no es Sí. un chico joven, delgado, no tiene sobrepeso ni nada, ni siquiera fuma. Ajá. Y tiene el problema. Y tiene problemas a cada rato, es decir, se los cura, pero al rato con cualquier movimiento vuelve a tener problemas, y ahí sí donde me entró la duda de las edades, porque dices, es un muchacho Sí. muy joven. Sí, pero por ejemplo, en las edades que tenemos pacientes de nacimiento, hay una patología de nacimiento que se llama espondilolisis, en donde lo que llamamos pars interarticular, que es la unión de la parte articular con la de abajo, en esta zona nacen con una fractura.
Hay 5 tipos de diferentes espondilolisis, pero una de ellas es congénita y una displásica, y esas el paciente ya nace con ellas, y lo único que ocasiona ese problema, lo único que ocasiona es dolores lumbares intermitentes, nada más. En vez de sintomatología radicular, porque pellizca la raíz L5S1 y empiezan a tener calambres en las piernas, hormigueos, dolores, sensación de frío, chile. Hay una sintomatología muy variada, y ese problema viene de nacimiento. El paciente puede vivir mucho tiempo con él o no darse cuenta hasta edad adulta. Entonces, lo primero que se tiene que descartar en una persona joven es que tenga un padecimiento de nacimiento, que es lo más frecuente. Otro padecimiento relativamente frecuente que empiece de pequeño es lo que llamamos tropismos articulares. Las caries articulares, que son estas, que se mueven verticales, están rotadas. Y al estar rotadas, se sobrecargan de peso. No es lo mismo que transmitan el peso así a que transmitan el peso así. Claro. Y eso produce lo que llamamos síndrome facetario. Y el síndrome facetario es un dolor lumbar que puede dar o no molestias en las extremidades superiores proximales sin necesidad de tener deterioro neurológico. Entonces, en gente joven hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede ser que sea algo estructural, ¿sí? Claro. El paciente más joven que me ha tocado operar, 14 años de edad, pero un chamaco que estaba jugando eso que le llaman chinchileguas, que se agachan y brinca una persona, le cae en la espalda, le revienta el disco, un dolor tremendo, y hubo necesidad de operarlo. No hubo otra forma de quitar el dolor, porque siempre tratamos de evitar procedimientos quirúrgicos a menos que sea estrictamente necesario operar, ¿no? Y él tuvo una hernia de disco extruida canal, sale el disco, se sale de esta zona, comprime y está comprimiendo los nervios. Entonces es un dolor intenso que no se le puede quitar, no se quita de ninguna manera. Bueno, eso fue debido a un accidente. Exactamente, a un accidente, a un golpe, ¿verdad? Pero hay gente que sin accidente, sin golpe, sin caída, presentan esos tipos de síntomas, ligeramente diferentes, ¿sí? Es como, nosotros sabemos que si la compresión del nervio es periférico, realmente va a dar síntomas a la extremidad, claro, que es lo que la gente le llama ciática. Pero si la compresión es al centro, lo que va a dar más es dolor de espalda, claro, sin que corra las extremidades. Básicamente es en la cintura el dolor, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros distinguimos antes, lo revisamos y nada más los estudios nos confirman el problema. 2 preguntas en una. A ver. La genética tiene importancia, por lo que lo acaba de decir usted también. Puede ser cosas heredadas, ¿no? Así de alguna es, sí. manera. Y la segunda pregunta es, hombre y mujer, ¿en qué porcentaje son mayores los problemas de columna o los mayores? Bueno, es un poquito más frecuente en hombre que en mujer por las actividades físicas que desarrollan los seres humanos. En la cuestión de los trabajadores físicos, los que desarrollan albañilerías y que andan cargando, subiendo, empujando, esa gente se desgasta más que los que tenemos la fortuna de trabajar en oficinas, que no andamos cargando, empujando, claro, y jalando. Claro. Eso es obvio, entre más se usa el cuerpo, más se desgasta. Obviamente va acompañado de ciertas cosas, ¿no? Mal comen, mal se nutren, sí, el fin de semana se olvidan sus problemas, claro, entonces claro, fuman, o sea, hay cierto factor que le favorece que tenga más ese tipo de problemas. Sufren caídas, los golpes, los esfuerzos, toda esa cosa que está asociada a desgaste o a esfuerzo físico favorece el problema. O sea, no es que pero la mujer, dice, sería menos recurrente. Sí, menos recurrente en ese sentido, pero igual, a mí en cierta ocasión me llegó una muchachita como de 22 años de edad, delgadita, estudiante universitaria, no cargaba cosas pesadas, no se había caído, no se había golpeado, no había tenido un accidente y traía 2 hernias de disco. ¿Cómo puede ser posible que a los 22 años tengan un problema así? Pues es genético. O sea, ahí no hay factores agravantes. Como la gran mayoría de las veces hay factores que agravan o que favorecen el problema, en muy poquitas ocasiones no hay nada a que echarle la culpa, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, de 100 pacientes, de 100 personas con problemas de lumbar, a lo mejor el 95 se explica por ciertas patologías previas o alteraciones, pero en un 5% no se explica el por qué. ¿Me explico? Que no se encuentra claro, algo tan fácil. No hay una razón. Oye, pero si no me caí, no me golpeé, no cargo cosas pesadas, no hago esfuerzos, no fumo, no tomo, ¿por qué traigo 2 hernias de disco? Bueno, pues es una cosa genética que hace que tenga el trastorno. Exactamente. Doctora, en tu clínica de los pacientes extranjeros, los que vienen de afuera, sea americano, canadiense, ¿hay una recurrencia con algún tipo de problema de columna específico o es en general? ¿Te puede llegar gente por
problemas del nervio ciático, así se dice ciático, ¿verdad? O algún otro problema de tipo ortopédico. La mayoría, como aquí lo menciona el doctor, es por hernia de disco. Es Hernia de la disco. causa número uno. Claro, la sintomatología, pues así como lo mencionó el doctor, pues el paciente la mayoría de las veces no sabe que tiene su hernia de disco. No viene porque empieza con dolor, con hormigueo, con ardor, porque de pronto se quedó, te agachas y te quedas como ahí parado y ya no te puedes mover. Claro. Entonces, y el dolor es intenso. Entonces, al momento en que ellos empiezan a buscar, ven, y la mayoría de los pacientes es por hernia de disco. Y llegan, son atendidos, y ese día en la tarde, al siguiente día en la mañana, ellos salen caminando. Por supuesto, con las precauciones pertinentes posteriores a un evento quirúrgico. Sin embargo, el paciente se va sin dolor, se va caminando. Al otro día. Al otro día. Es que hablábamos fuera del micrófono lo impresionante que ha avanzado la medicina, o la medicina guión tecnología, porque Sí. van de la mano, y que es impresionante que en un día la gente pueda salir caminando, o pueda salir, si salen caminando o Sí, salen... claro, Salen caminando. caminando. Ese Incluso hay ocasiones, dependiendo del criterio del médico, que los pacientes a veces el mismo día, en la tarde se van a su domicilio. Tengo una pregunta básica que es la que me hace generalmente la gente. Doctor, ¿qué es una hernia de disco y qué lo diferencia de una lumbalgia o ciática? ¿O es todo lo mismo? No, son variantes, pero es por la posición. Si nosotros tenemos una hernia de disco, hay que ver en qué sitio. Si es central al canal, va a dar más lumbalgia, dolor de espalda, ¿sí? Si es más periférica, ¿sí?, va a dar más dolor a donde va el nervio, ¿sí?, ya sea al muslo, la rodilla, el pie. Pero es muy curioso porque hay gente que puede tener la hernia, por decir, en L5S1, lumbar 5 y sacra 1. Entonces, es la única de las hernias en ese sentido que da calambres en el chamorro, por decir, Ajá. en los gemelos. Ok. El paciente puede decir, es que yo nada más tengo puro calambre, no me duele ninguna otra cosa más. O puede decir, nada más me duele la parte de atrás de la rodilla, no me duele, no tengo calambre ni nada, porque la sintomatología es muy diferente, aunque sea el mismo problema. Hay gente que no trae nunca dolor y nada más la pierna le está arrastrando, no la pueden levantar, ¿sí? Entonces, o hay gente que dice, es que a mí no me duele, yo nada más siento debilidad. ¿Sí? Es muy variada. Hay gente que dice, doctor, yo siento que me arde, como si tuviera chile, lumbre, fuego, ¿eh?, nada más, pero tengo fuerza y todo. Entonces, dependerá de la zona del nervio que se afecte dentro. El nervio tiene adentro vainas que van más nervios y en esos nervios van más vainas. Entonces, cuando hay la compresión hay que ver cuál de esas es la que le está dando el problema. Si la de tacto, la de calor, la de sudor, la de frío, la de hormigueo. O sea, es muy diferente. Y podemos tener 2 pacientes, 3, 4, 5 pacientes con la misma hernia y con síntomas diferentes. Entonces, por eso es que es eso de platicar, revisar y checar el estudio, ¿no?, y al paciente para ver exactamente si tiene o no un problema muy similar. Y hay gente que me ha llegado a mí a la consulta, pues realmente no me duele, nada más siento delgada la pierna y sin fuerza, se me dobla. Y no tengo nada de dolor. Ah, ok. Entonces, y es el mismo problema que otro paciente puede quejarse de intenso dolor y otro no. Me llama la atención que mencionó calambres. Los Sí. calambres tienen que ver también Muchísimo con esto, claro, porque atrapan el nervio y el nervio al faltarle oxígeno manda la sensación de calambre y se ponen los calambres, principalmente lo que son los gemelos, en las piernas. O sea, el calambre puede ser derivado de un problema de columna. Sí, y muchas veces los pacientes llegan y dicen, no, pues yo estoy tomando potasio, estoy tomando calcio, Sí. Sí, pero eso no tiene Me ninguna como mi relación. plátano diario. Exactamente, y no tiene ninguna relación absolutamente con eso. Generalmente cuando hay problemas de tipo de electrolitos es porque el paciente trae un problema de tipo renal, no de tipo de columna. Entonces ya el nefrólogo les maneja cierto tipo de dietas, cierto tipo de suplementos y adelante. O los pacientes hipertensos que les dan diuréticos que tiran potasio, esos pacientes también presentan calambres. Bueno, es hipertenso y está tomando un medicamento antihipertensivo con un diurético, se le da un diurético que no tire potasio y se quita el problema, o se le agrega potasio a su alimentación y santo remedio. Le preguntaba porque ahora hay especies de cremas mágicas en la televisión que te echas y supone que el calambre se te pasa, entonces parece todo muy superficial, pero así es, no es pero así. no es así. En la gran mayoría de los pacientes ortopédicos, los dolores casi siempre son referidos. El paciente tendrá la molestia ahí, pero no necesariamente ahí nace. Ahí es el problema. Y generalmente el paciente dice, es que doctor, no me revise la espalda, revíseme el pie, lo tengo entumido, ahí es el pie. Sí, espérame, déjame. Se van más hacia la zona donde está el problema, que realmente ahí no es el problema la mayoría de las veces. ¿Sí? Es en la cintura. Es en la cintura. Así es.
Doctor, hablábamos también fuera de cámara los avances de la tecnología, en cómo hemos realmente superado muchas cosas que antes había que abrir un paciente o para ver, a ver la zona para revisar, y ahora se hace mediante... estudios de radiológicos, estudios de resonancia, estudios fisiológicos, todos se conjugan, ¿no? Nosotros podemos tomar una resonancia y ver anatómicamente toda la vértebra por dentro y por fuera, los nervios, los discos y todo. Pero si tenemos la duda o no tenemos al alcance esto, se le puede hacer un estudio que se llama electromiografía, que es como si fuera el electrocardiograma, pero los músculos de los pies, y entonces vemos qué nervio es el que está atrapado, qué tanto está lesionado, a qué altura está afectado. O sea, nos dice todo, si se va a recuperar, si no se va a recuperar. Esa es una gran ventaja. Entonces, tenemos diferentes formas de llegar al mismo diagnóstico, ¿no? Eso sería un avance dentro de la tecnología. Y en la cuestión quirúrgica, ¿cómo se ha avanzado en esto? Se ha avanzado demasiado porque afortunadamente los instrumentales quirúrgicos y los apoyos con fluoroscopía y con radiología transoperatoria nos favorece que todo se haga con mayor certeza y con menos riesgo para el paciente. Esa es la gran Son ventaja. menos invasivos. Menos invasivos, más agradables al paciente y menos agresivos al paciente, ¿sí? Estamos realizando, por ejemplo, en pacientes que traen síndrome facetario o traen dolor lumbar y que descartamos que haya alguna compresión de nervio producido por cuestiones anatómicas, nosotros quitamos el dolor con radiofrecuencia pulsada, ¿sí? en la zona de las carillas articulares para quitar el dolor. ¿Sí? Cambiamos el mensaje de dolor que manda el nervio sensitivo al cuerpo y se le quita el dolor de espalda, sin necesidad de estar tomando pastillas. Radiofrecuencia. ¿Sí? Radiofrecuencia. ¿Se da mediante cómo son? Mediante una aguja se llega al sitio de la carilla articular y se denerva sensitivamente la carilla articular, que es la que manda los síntomas de dolor lumbar. ¿El paciente no siente nada? Absolutamente, se hace con el paciente despierto, sedado y con anestesia local. Local. Es un procedimiento mínimamente invasivo y es ambulatorio. ¿Sí? Radiofrecuencia yo me imaginaba, perdón, pero me imaginaba otra cosa, ¿no? Pero digo, no sabía que era una agujita que... Y se ha demostrado que es muy efectivo. Es muy efectivo, al paciente se le quita inmediatamente el dolor. Y corto, el paciente llega, haces el procedimiento y terminando prácticamente el paciente se va y se va sin dolor. Así es. Qué maravilla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte, que me están llamando a un corte, y regresamos con un poco más a hablar de... Bueno, tengo muchas preguntas para usted que me hacen, y aparte, doctora, para ti en cuanto a tu servicio, ¿no? a tu clínica. Si me permiten un minuto, regresamos rápido. No se vaya, que se está poniendo muy bueno esto. Regresamos con este tema de interés general, regresamos con todos los huesos sanos todavía y con los doctores que nos van a sacar de muchas dudas para la segunda parte del programa. Tengo otra pregunta, doctor, que puede ser muy sencillo para ustedes, que es, ¿qué es la osteoartritis y si tiene cura? Bien, la osteoartritis es un desgaste natural del cuerpo, principalmente del hueso, osteoartrosis o osteoartritis. Consiste en el desgaste natural o el desgaste de la vida. Yo le digo a mis pacientes, usted está acumulando mucha juventud. Esa es la osteoartritis. ¿Sí? Claro. Cuando uno es joven no le duele nada, cuando ya no es tan joven va empezando a tener molestias y cuando ya no es de la tercera edad, ya nos empieza a doler un poco más y después terminamos ya pegados, chaparritos y encorvados. Claro. Esa es la osteoartrosis, que básicamente se le llama enfermedad osteoartrósica o enfermedad degenerativa. Realmente para fines prácticos no es una enfermedad, es un desgaste natural. Claro, claro. Ese desgaste natural, si hubiera una pastilla de la eterna juventud, ese sería el tratamiento ideal. Pero claro, nosotros no tratamos para hacerla joven, tratamos para disminuir la presión de la zona donde está la compresión de los nervios que dan síntomas. Porque yo puedo tener un paciente con esta compresión severa de los nervios y no dolerle nada, no se le hace nada. Puedo tener un paciente que tenga esto con mucho dolor y dependiendo qué nervio esté mandando el mensaje, la intención es descomprimir un poco ese nervio para que se le quite el dolor.
Usted ya se me adelantó porque le iba a preguntar, ¿puede ser que esté así pegado y no le duela nada al Exactamente. Mucha gente puede llegar aquí, sí, con pegado, chaparrito y todo y no le duele nada. Y ve uno la columna desgastada y dice, wow, ¿le duele? No me duele nada, no le hagas nada. Aquí es donde usamos la máxima de que molestia que no molesta, no hay que molestarla porque si no después va a molestar. ¿Sí? Claro. En cambio podemos tenerlos así, con un dolor intenso, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿No? Y aparentemente anatómicamente bien. Y puede ser algún problema en la faceta o un problema de neuritis inflamatoria viral o algún otro tipo de procedimiento que no afecta a la anatomía, nada más afecta a la fisiología del nervio. ¿Hay algún ejercicio para, digamos, de la tercera edad en adelante, que la gente que sea proclive a dolores, preventivo, algún tipo de ejercicios? Lo que pasa es que los ejercicios de estiramiento o ejercicios de yoga o ejercicios de tono muscular a todos nos funcionan. A esta edad en donde tenemos ya tanta alteración artrósica, nosotros conforme va pasando la vida vamos perdiendo elasticidad, fuerza, tono muscular, fuerza muscular, claro. Masa muscular, todo eso se va perdiendo. Y entonces en la medida en que pueda hacer actividad de movilizarse, el moverse es vida. Entonces puede caminar, puede nadar, puede hacer actividades que no sean físicamente exigentes o competitivas, sin ningún problema. Y favorece. Favorece, sí. No es que si me quedo quieto voy a de hecho, preservar mejor mi... No, al contrario afecta, okay. Porque al quedarse quieto, y eso lo vemos a partir de la tercera edad, el paciente dice, doctor, me levanto y tengo que calentar, y ya caliento y ya ando lubricado todo el día. Y no me da problema hasta que me siento y duro un buen rato sentado para levantarme, tengo que moverme, calentar, sí, porque si no se mueve, se pega el cuerpo, pues, ¿no? Entonces la actividad es lo que favorece que no se pegue tanto uno o no se quede uno tan rígido, ¿no? Caminar, nadar, pedalear bicicleta, hacer actividad física de tipo aeróbico, no tanto de pesas y músculo y eso no es tan funcional a esta edad. La masa muscular, como acaba de decir, se pierde también. Sí, se supone que se va perdiendo aproximadamente un 10% a partir de la quinta década. 10%. Sí, llegamos a perder un 30% a los 70 años de edad de masa muscular. Se llama sarcopenia. Igual, la concentración de calcio en el hueso también se va perdiendo. A nosotros los hombres nos protege la testosterona. A la mujer le desprotege el cambio de vida porque la falta de estrógenos favorece la osteoporosis. ¿Sí? Y la osteoporosis en mujeres es muy frecuente que provoquen fracturas, aplastamientos de los cuerpos vertebrales, que también son causales de dolor. Y es por lo mismo, la misma razón. Es por la misma razón de tipo hormonal. El cambio de vida es radicalmente un cambio de vida, no es un cambio de vida, es totalmente cambio, ¿no? Hay alteraciones anatómicas, psicológicas, físicas, de todo tipo, ¿no? Y dentro de esos hay una alteración muy frecuente en la mujer que si no lleva un tratamiento adecuado para mejorar la calidad de hueso, sufre osteoporosis y la osteoporosis favorece fracturas en diferentes partes del cuerpo. Claro. Columna, cadera y muñeca, que es lo más frecuente. ¿Sí? Pudiéramos decir que la más benigna de ellas es de la muñeca, la más severa sería de columna y de cadera. ¿Sirven los complementos vitamínicos? Lo que pasa es que el complemento vitamínico que sería ideal para mejorar sí sirve, pero no es nada más eso lo que nos va a hacer que funcione bien. Tenemos que utilizar medicamentos que favorezcan que el hueso capte, ¿sí? el calcio y la vitamina D que va a mejorar la cuestión de la calcificación. Ahí sí me perdí. Sí. ¿Cómo que capte? Sí, miren. Si vamos a poner dos personas, una que toma calcio con vitamina D y otra que toma calcio con vitamina D y también toma medicamento para favorecer la mejoría del hueso. Sí. Este va a mejorar muy poco porque lo que va a absorber es lo que su cuerpo tiene al alcance de hacerlo. Claro. Este va a mejorar mucho más porque si yo le pongo un medicamento intravenoso para que capte el calcio, ¿y cómo funcionaría este medicamento? Bueno, hay dos células en el cuerpo a nivel de hueso en cuanto a metabolismo, que es uno el osteoblasto, es el que forma hueso, y el osteoclasto es el que hace un hoyo. En la mujer posmenopáusica se desarrolla más rápidamente el osteoclasto que el osteoblasto. Y la dieta de calcio con vitamina D le va a ayudar mínimamente porque lo que queremos hacer es frenar que el osteoclasto no esté haciendo hoyo en el hueso para que el otro lo esté tapando. Claro. ¿Sí? Lo que el osteoclasto se tarda alrededor de una semana en hacer un hueco, el osteoblasto se tarda 3 semanas en rellenarlo.
entonces no lo va a alcanzar. Claro. Nosotros tenemos que ver una manera con medicamentos de frenar eso. Hay un medicamento que llega, se deposita, se aplica por la vena, el 60% de ese medicamento que metemos en la vena en un día, se deposita el 60% en el hueso. El 40% restante lo orina al otro día. Pero ese queda en el hueso un año. Y entonces llega el osteoclasto, lo come y hace apoptosis. Apoptosis quiere decir que se muere, lo mata y no hace hoyo. Y si el hoyo iba a ser así, hace así. Y entonces llega el osteoblasto, rellena muy rápidamente, ¿sí? Y entonces permite que se vaya emparejando la carrera. Agregamos otro medicamento diferente que son anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales van a actuar a nivel sistémico, no a nivel de hueso, en periferia, en sangre periferia. Sí. Y van a frenar el osteoclasto que se está produciendo. Entonces bajamos la producción y bajamos el trabajo, va a darle oportunidad a que el hueso se regenere. Así lo hacemos en la cuestión de la osteoporosis. No nada más es tomar calcio con vitamina D, ¿sí? O sea, son varias cosas. Yo le digo a mis pacientes para que tengan más o menos una idea. Si usted trae un carro y nada más le pone gasolina, pero no le pone aceite al motor, a la transmisión, aire a las llantas, a la batería, ácido, no va a funcionar, aunque le ponga el tanque lleno. Tiene que ser un conjunto para que funcione. Claro. Tiene que ser un conjunto para que el manejo de esto sea adecuado. Y va a depender también de la edad. Claro. Al principio se le puede dar sustento hormonal a la paciente para que mejore todo esto, sin necesidad de agregarle algún otro más. Pero conforme vayamos viendo el estudio que se hace del hueso, que se llama densitometría ósea, nos va a permitir ver qué grado de osteoporosis o osteopenia tiene. Y entonces podemos nosotros manejarlo más adecuadamente al paciente, ¿sí? Pero generalmente es, como le diría yo, es un grupo de tratamientos completos. No nada más es una sola cosa, que voy a tomar calcio con vitamina D. No, pues si no, todos no habría necesidad de tomar medicamentos. Claro. Todos nos curaríamos, todos no hay problema. Ahora, el 99% de las patologías de osteoporosis es en mujer. ¿Sí? A mí en los 30 años que tengo de ortopista he visto 2 hombres con osteoporosis, ¿sí? Pero ¿las hormonas? Por las hormonas, claro. Exactamente. Y estos 2 son un hiperparatiroidismo, que es una enfermedad de las hiperparatiroides, y un paciente que estuvo tratándose con glucorticoides por 20 años por un problema de asma. Nada más esos 2 pacientes. Los demás hombres generalmente se protege por la testosterona. Doctor, ¿la densimetría ósea es preventiva o es si me duele algo me la hago o me la tengo que hacer después de determinada edad? Lo que pasa es que la densitometría ósea se la mandamos a hacer a las mujeres cuando viene su menopausia para tener un récord de ver qué nivel estaba antes de que vengan los Okay. Y generalmente empiezan a tener trastornos de climaterio. Los ve el ginecólogo y les empieza a dar sustitutos hormonales. Como máximo 10 años, no se puede dar más o no se debe dar más por la frecuencia asociada de cáncer, en órganos femeninos. Claro. Entonces, un periodo relativamente corto lo va a manejar, 45 a los 55, pero después, ¿qué va a cubrir? Entonces, tenemos que dar nosotros soporte de tipo hormonal para manejar esto, pero no hormonal femenino, anticuerpos monoclonales o derivados de alendronatos, medicamentos pues, que favorecen la calcificación del hueso, específicamente. Hay un tercero más que lo damos en ciertos casos cuando hay muchas fracturas vertebrales que se llama teriparatide, que es paratormona, y esa paratormona favorece la calcificación de los huesos más rápidamente. El problema es un poquito económico porque es caro, ¿no? Claro. Pero para todo hay, nada más hay que ver qué tipo de problema trae para qué tipo de tratamiento aplicarle. Es que es un apoyo diagnóstico para saber cómo está tu densidad, cómo está tu hueso, por decirlo así, en determinado momento. Por eso preguntaba yo, no es que me duela algo, sino que si es recomendable, es un poco como después de la tercera edad, la colonoscopía, que te mandan a hacer cada 5 años. Yo me preguntaba lo mismo, si esto sería preventivo, hacérselo el estudio. Sí, principalmente en mujeres. En mujeres. En hombres realmente sería muy poco, a menos que tuviera una enfermedad concomitante de tipo hormonal, o enfermedad depauperante, pero realmente no es frecuente en hombres, la verdad, esta enfermedad de osteoporosis no, esa es mujeres 100%. Ya ves que hasta los paquetes ya están diseñados, ¿no? Es la densitometría, la mastografía, el papanicolau, porque va relacionado todo este tema hormonal con las mujeres. Hablando de tus clientes, entonces tienes más mujeres que hombres en la parte de osteoporosis, o el tratamiento de osteoporosis. En realidad no,
en la clínica como tal, porque ellos no llegan a un proceso quirúrgico necesariamente. Okay. Ese es un proceso, como dice el doctor, de degeneración, entonces se trata es un tratamiento médico. Entonces ahí el ortopedista lo ve en su consultorio, lo trata, le pide los estudios pertinentes, le da el medicamento y hasta ahí. El riesgo de tener alguna fractura, por ejemplo, pues si es mayor, entonces si llega a suceder eso, sí los veo aquí en la clínica. Ejemplo es que cadera, que también se ve ahí en la clínica, es más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, columna es más frecuente en hombres que en mujeres. Ya que estamos dentro de la clínica, háblame un poco más de tu Advanced Health Center. Así es. Medical Center. Advanced Health Medical Center. Sí, la clínica es una clínica que está con muy buena ubicación, se encuentra aquí en la zona Río, donde contamos con expertos tan competentes como el doctor del Águila, partiendo porque aquí en Tijuana hay mucha calidad de servicio, en general, en todos los rubros médicos. Además del precio, la gente que viene de Estados Unidos cada vez viene con una mayor confianza, justamente de la calidad de servicio y sobre todo de la calidez con la que nosotros tratamos a nuestro paciente. Claro, claro. ¿No? Aquí en la clínica… Lo he oído, perdón por la interrupción, en otros rubros médicos también, ¿no? Que la gente, cuando le preguntas, porque hago encuestas y la gente le preguntas qué es lo que sintió favorable, desde un dentista hasta un ortopedista o un cardiólogo, la calidez, o que parece ser que mucha gente no le presta atención a eso, ¿no? Mucha gente te dice, no, lo que quiere es que lo cures, sí, pero puedes curarlo amablemente, claro, apapachándolo, o lo puedes curar de manera fría, ¿no? Yo creo que la manera consentidora creo que es la mejor para cualquier ser humano, ¿no? Pues sí, el paciente, nosotros somos vulnerables cuando estamos enfermos, cuando tenemos alguna situación. Entonces, aquí en la clínica tenemos una mezcla muy importante en donde la mezcla está con la tecnología necesaria para poder realizar algún procedimiento, pero también con la calidez, con el trato, con la atención hacia los pacientes. Déjame decirte que la clínica tiene un poco más de 8 años y medio que está aquí y el personal de enfermería, que es básico, el que está directamente en contacto con el paciente, es un personal que es muy felicitado. Los pacientes salen muy agradecidos por el trato que les da el personal, en general, toda la clínica. Pero algo importante es que el médico, que es básico, ¿verdad?, realiza su procedimiento, se queda su paciente, el médico se retira y durante todo el posoperatorio inmediato, que es el más agudo, el de mayor molestia, el que tiene que estar uno más pendiente, pues son muy agradecidos los pacientes porque el personal de enfermería está atento con ellos, que esa es una de las ventajas que tiene la clínica, esa atención y esa calidez, ¿no? Está en una muy buena ubicación aquí en la zona Río. Otro tema que ya se ha vuelto muy importante aquí en Tijuana es el hecho del estacionamiento. Entonces, tiene estacionamiento para el paciente, no tiene que sufrir por ese tema del estacionamiento. El paciente que no habla español, pues tenemos aquí el acceso del personal que habla inglés también. Entonces, yo creo que son muchas ventajas que nosotros podemos ofrecerle a los pacientes, el hacerlos sentir como en su casa, que ese realmente es nuestro objetivo. Claro. ¿Tienes pacientes también de México, del centro de México, o es exclusivamente casi enfocado? Digo, hay 3 tipos de pacientes o 2 tipos de pacientes de aquí, que son el local, el de la región, digamos de Baja California, y otros que vienen de afuera. Pueden venir de Guadalajara, de la Ciudad de México, lo que sea. ¿Tienen experiencia con pacientes que también pueden venir de afuera, referidos, obviamente? Sí, nada más que no en esta especialidad. Tijuana se ha caracterizado también por el tema de la cirugía plástica, la cual también recibimos aquí en la clínica. Claro. Entonces, en Tijuana es más barato que en el resto del país en lo general. Entonces, ahí sí tenemos incluso médicos que son de aquí o que han tenido práctica aquí y que ahora tienen práctica en Guadalajara o en la Ciudad de México. De hecho, este fin de semana vino un cirujano plástico que es de Tijuana, ahora reside y tiene su práctica privada en la Ciudad de México. Sin embargo, como aquí tiene clientes, junta a sus clientes, a sus pacientes, viene, operó todo este fin de semana, hoy incluso también, y él ya se regresa, ¿verdad? Entonces, solamente en algunas especialidades es que sí, la mayoría son locales o de Estados Unidos o de Canadá. Si yo fuera un potencial cliente americano, o, bueno, de Estados Unidos o canadiense, ustedes tienen la manera de que yo me pueda meter a una página y revisar un poco los antecedentes de los doctores, la trayectoria de los doctores. Ya ves que por
cuestiones normales, ellos son más afectos a revisar puntualmente, ¿no? Que quieren enterarse del historial de tu médico, del historial de la clínica, de cuántos casos hubo de éxito en la clínica. Hay manera de que yo pueda, siendo un paciente norteamericano, sacarme dudas en cuanto a revisar tu background. Sí, nosotros lo que hacemos es que le damos una atención muy personalizada a cada potencial paciente. Hacemos un contacto directo con ellos, ya sea que nos contacten por teléfono o nos contacten por correo. Nosotros a ellos les decimos cuál es la situación que tú quieres manejar, les damos en particular el resumen médico del médico al cual ellos quieren consultar. Claro. Qué es lo que necesitan. Tratamos de estar en contacto con ellos para saber cuál es su necesidad, presentarles por supuesto la clínica, los beneficios que pueden tener ahí, la experiencia del médico, la seguridad. El paciente busca mucho seguridad. ¿Tienes o no has tenido complicaciones? ¿Qué tan limpio está o no está limpio la clínica? ¿Cómo es el tema de la esterilización? Y afortunadamente nosotros en el tiempo que llevamos no hemos tenido complicación alguna, ¿no? El tema de la asepsia es básico para ellos. Ellos la limpieza, cómo esterilizas, las complicaciones es algo que buscan. Y nosotros afortunadamente hasta ahorita hemos tenido un muy buen control. Los médicos que trabajan con ustedes, bueno, evidentemente son todos profesionales y tienen manera, insisto, en corroborar el historial de ellos. ¿Tienes alguna página que nos puedas dar para que podamos decir al aire para la gente? Sí, claro, la página es www.ssdmedicalcenter.com. Quisiera hacer un pequeño comentario al margen importante a esto, es que para que tengan confianza los pacientes que vienen de fuera, la COFEPRIS desde hace algunos años ha hecho esfuerzos muy importantes para asegurarse de la acreditación, de la competencia, de la habilidad, de la certificación de los médicos y de los hospitales. Entonces, con confianza hay una página, todos los que están en los colegios, todas las cédulas profesionales de cualquier médico mexicano, las pueden consultar con confianza. Es un organismo que está muy a la par con la FDA en Estados Unidos. Las prácticas son muy similares. Con el tiempo, nosotros en México hemos elevado impresionantemente nuestro estándar de calidad. Entonces, que tengan la confianza de venir, que tengan la confianza de ver si un sitio, un médico, una cédula está, ustedes la están viendo, claro, con toda la confianza de que ese es un médico o una clínica que cumple con lo que está ofreciendo. Y conocimientos, ni hablar. Después de escuchar al doctor, me quedé más convencido que nunca que tenemos profesionales de primer orden y a nivel de cualquier médico de carácter mundial. Estamos muy avanzados y lo hablábamos fuera de micrófono, cómo ha avanzado la medicina, doctor. En la parte tecnológica, que también lo platicábamos, ha sido impresionante cómo ahora no nos metemos en el cuerpo sin invadirlo prácticamente. Parece un contrasentido, pero es verdad. En la parte de cirugía lo mismo, imagino que los avances han ido nos permiten disminuir el tamaño de las incisiones y aparte acortar los tiempos de hospitalización y disminuir los dolores posquirúrgicos. Esa es la gran ventaja. Cuando nos dicen cirugía láser, ¿qué quieren decir con cirugía láser? ¿Que un rayo láser me opera? Lo que pasa es que la cirugía láser en particular, en casos internos, es un poquito más difícil. Se hace cirugía láser en zonas accesibles directamente. Si yo voy a hacer algo láser aquí, tengo que meter una cánula y la cánula por ahí meter el láser para bajar o deshidratar el disco, y se hace con cirugía percutánea, ¿no? Son cirugías mínimamente invasivas o pequeñas, o abordadas con incisiones muy pequeñas o con especies como, dijéramos, es como un popote y abrimos y hacemos por una incisión muy pequeña el procedimiento. En los órganos internos es difícil hacer láser porque tiene que ser exterior, ¿sí? Claro. Si vamos a operar el ojo, pues el ojo está exterior, se hace láser porque no lo hacen con los ojos cerrados, claro, tiene que ser abierto, claro, porque tiene que estar externo. Entonces esto está interno, pero también utilizamos algunas áreas, manejos internos así con instrumentos pequeños, ¿no? Cirugía mínima invasiva o abordajes mínimamente agresivos en columna. Esta colaboración, digamos, de la tecnología al avance,
¿Ha abaratado costos o resulta siempre muy costoso una operación? Bueno, dependiendo dependiendo del procedimiento, claro, obviamente, y dependiendo de lo que se va a usar. Aquí en los procedimientos, dijéramos, comunes, en donde no instrumentamos o donde no metemos material especial, no son tan costosos. Lo que sale un poquito costoso es lo que vamos a poner al paciente. Si yo tengo una malformación de nacimiento en donde tengo que fijar la columna con tornillos transpiculares, con tornillos de titanio, con barras especiales, con injerto óseo, con matriz, pues todo lo que se pone al paciente es muy caro en cualquier lugar. Más barato aquí que en Estados Unidos, pero es caro, pues. Y eso lo vende o lo trae una casa matriz que a eso se dedica. Nosotros no influimos en el precio de eso. Nosotros decimos, usted necesita esto. Entonces la casa matriz lo trae y da el presupuesto, ¿sí? Pero obviamente en donde metemos más instrumentación o aparatos especiales es donde sale un poquito más caro. Si no metemos aparatos especiales no hay necesidad de costos tan elevados, afortunadamente. Antes eran más costosos. Antes no había esos aparatos, bueno, no había dijéramos. esos aparatos, Entonces, pues obvio, al haber este tipo de aparatos favorece al paciente y mejora más rápidamente al paciente. Todo va de la mano, pues. Son avances que favorecen que el paciente mejore más rápidamente y que el pronóstico sea hasta inclusive un poquito mejor que si no los usáramos. Más accesible, gracias a Dios, porque ya está prácticamente en todos lados. Perfecto. Nos quedan 5 minutos de esta conversación tan interesante. Y quiero la opinión, por favor, de los dos en cuanto al futuro médico en Baja California, en especial en Tijuana. ¿Cómo ves el futuro bueno, como estamos viendo, para no enredarme con la pregunta, si nosotros vemos ahora en Tijuana que hay edificaciones por doquier y vemos cómo está creciendo la ciudad en ese sentido, en ese mismo sentido de crecimiento, desarrollo, porque no todo el crecimiento es desarrollo, pero desgraciadamente, ¿cómo ves el futuro de los servicios médicos en Tijuana? Maravilloso. Tijuana es una ciudad excelente por su localización geográfica. Los principales viajeros de turismo médico, que son los que salen a buscar servicios fuera de su país, son Estados Unidos. Segundo lugar es Canadá, por los tiempos de espera tan largos para ser atendidos, sobre todo en ortopedia, y por los costos de los servicios. Entonces Tijuana tiene una ubicación muy importante porque el paciente hace un vuelo doméstico, llega a San Diego, o incluso el paciente canadiense que vuela a San Diego le sale muchísimo más barato que volar a otra parte. Claro. Son costos disminuidos, tiempos cortos de vuelo, que también cuando un paciente regresa a la recuperación, verdad, pues la claro. incomodidad de no volar tantas horas y estar en los aeropuertos, etcétera. Yo he estado muy pendiente de cómo se está moviendo el mundo, porque este tema del turismo médico, pues es a nivel mundial, no nada más a nivel América. Claro. He tenido la fortuna de estar en varios congresos en donde vemos cómo siguen emergiendo nuevos competidores. Ahorita Tailandia es un competidor importante, Polonia, porque tiene una política pública, y a eso voy. Baja California es el primer estado con una política pública en materia de turismo médico. Estamos siendo una punta de lanza para el turismo. El turismo en México lleva desde hace 6 años con una proyección importante, y el turismo médico es una parte importante de esto. Entonces, eso nos hace que los costos sean mejores, que la atención, que el servicio, que la tecnología, que la accesibilidad sea muchísimo mayor. ¿Lo ves promisorio, entonces? Muy promisorio. El futuro es, sí. Y contamos con los servicios, la calidad, la calidez, la oportunidad para poder atender a todos los pacientes que quieran venir con nosotros. Y con profesionales de primer orden. Así es, de primer grado. Doctor, ¿cómo lo ve usted? No, yo lo veo muy bien. De hecho, el nivel médico en la actualidad aquí en Tijuana es muy bueno. La verdad, muchos colegas realizan procedimientos de este tipo, no soy el único. Vale la pena. Yo siento que esto va mejorando cada vez más. La misma competencia hace que uno vaya haciendo cosas o tomando cursos de lo último que está saliendo para este tipo de problemas. O sea que lo mismo que la doctora, coincide con la doctora que lo ve. Totalmente. Lo ve. Es promisorio, y esto es el privilegio de vivir en una frontera es que nos permite estar más cerca de la zona donde se desarrollan todos los últimos avances médicos, y eso es muy bueno. Fuera de, no de contexto, pero sí de lo que iba a preguntar normalmente es, ¿quién es más quejumbre? ¿El americano o nosotros? A la hora de atenderlo. Aquí la cosa es esta. La raza de bronce es la que más aguanta, ¿sí? Okay. La verdad. Pero hay... Más aguantadora. Sí, más aguantadora.
Pero hay de todos. Obviamente el americano es un poquito más quisquilloso y es un poquito más quejumbroso que el mexicano. El mexicano aguanta un poquito más el dolor. O lo que decía la doctora, son más fijados en cierta forma. la Lo que asepsia. pasa es que es muy curioso. El americano ve que tiene un problema y se lo cura rápidamente. El mexicano se aguanta y hasta que lo llevan se trata, se aguanta más. Sí. O sea, el americano entiende más la medicina preventiva. Exactamente. La acepta más y la acepta más. Y la curativa también. El mexicano es un poquito más renuente a aceptar los cambios y el manejo. ¿Sí? Ya que no funcionan lo que inicialmente él se maneja, ya es cuando llega con nosotros. No llega de primera instancia ni de primera opción. Primero va con el compadre, como lo comentó el doctor, y ya que el compadre no funciona, entonces ya va con el especialista. Va con el sobador, y luego va con el quiropráctico, y luego va con faltaba el tradicional sobador. Así Sí, es. Les agradezco muchísimo a los dos la presencia de ustedes, porque la verdad nos han aclarado muchísimas dudas. Parece una hora larga y sin embargo al final resulta corta para tanta sabiduría y tanto conocimiento sobre el tema. Así que próximamente haremos otro programa ya con avanzado, conforme avance la edad, vamos viendo los programas estos fantásticos. Así que les agradezco mucho, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Y a usted por estar con nosotros en esta noche de descubrimientos, ahora con nada menos que con nuestra columna vertebral. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por su atención. Muy amable.